Bienvenidos a Opinólogos, el podcast donde tu opinión no vale nada y la nuestra vale menos que las promesas que me hizo mi exnovia. O sea, menos que cero. O sea, nada. Nine. El cero absoluto, como en Caballeros del Zodiaco. Las exnovias. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Chicos, estamos aquí reunidos hoy en Opinólogos para hablar sobre un tema que creo que todos conocen, creo que todas las personas que nos escuchan conocen, y es por qué las personas ya de la tercera edad o los adultos no pueden lidiar con la tecnología. Bueno, ese es el tema de hoy. Yo creo que a todos nos va a pasar en algún punto con las tecnologías del mañana o incluso las del presente. Pero quiero saber sus opiniones, muchachos. A ver, ¿qué piensas? A ver, mi primera sospecha tratando este tema fue echarle la culpa a la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es un Damn. concepto muy usado en psiquiatría y neurociencia para describir la habilidad que tiene nuestro cerebro para poder reorganizarse a sí mismo y así formar nuevas conexiones neuronales. Esto, entre otras cosas, es lo que nos permite aprender cosas nuevas. Entonces, uno nace con un cerebro sumamente maleable, por eso los niños pueden aprender tan rápido, y vamos perdiendo esta plasticidad a medida que envejecemos. A menos que estemos continuamente desarrollando nuevas capacidades, como aprender nuevos idiomas o nuevos instrumentos musicales o demás. Lo importante es que tienes que aprender si quieres mantenerte joven. Y por lo general lo que pasa con muchísima gente es que si es que llegan a tocar la universidad, ya cuando salen de la universidad, no, por lo general no desarrollan nuevas capacidades de ningún tipo, ni intelectuales ni en general. ¿Y por qué les digo esto? Porque el cerebro, como ya les decía, comienza siendo muy plástico, pero esto se va reduciendo rápidamente con el pasar de los años, hasta que cuando llegamos más o menos a los 25 es cuando comienza el declive. O sea, este declive se agudiza a partir de los 60, entre 65 años, que es cuando nuestro hipocampo se encoge. Para los que no lo sepan, el hipocampo es la zona de nuestro sistema límbico donde se procesa la motivación, la memoria, el aprendizaje, la emoción, entre otras cosas. De hecho, esa es básicamente una de las razones principales por la cual a medida que nosotros vamos envejeciendo se nos olvidan más cosas. No es tanto que tenemos mayor presencia de información, sino que justamente esa parte de nuestro cerebro a medida que va pasando el tiempo se va encogiendo. Y al principio Claro, va envejeciendo y pierde Sí, o sea, capacidad. cuando el cerebro envejece se encoge y al encogerse evidentemente pierde capacidades y de hecho mi primera sospecha venía por eso, porque a medida que nos volvemos más viejos nuestro cerebro se va evidentemente deteriorando y se le hace más difícil aprender sobre todo conceptos complejos como es la tecnología. Luego me di cuenta que si bien esto es un factor importante, no es realmente la respuesta más acertada a por qué a los viejos les cuesta tanto aprender. O sea, no es solo porque vienen nuevas tecnologías que no aparecieron durante su época, sino que en verdad les cuesta aprender en general, o sea, no nada más tecnología. Y yo creo que hay otros factores que son más pertinentes para explicar esto, pero me gustaría saber más primero sus opiniones al respecto. Bueno, en mi caso, sí tengo como tengo un ejemplo de las dos cosas en mi familia. Mi padre es muy bueno para aprender y utilizar tecnologías nuevas, no se queda atrás fácilmente. Y del otro lado, a mi mamá le cuesta monumentalmente usar cualquier cosa que tenga una pantalla táctil. Y creo que sí, como que la respuesta simple a eso creo que iría un poco atado a lo que tú estabas diciendo de mi papá ha pasado toda la vida como refrescando sus procesos de aprendizaje, aprendiendo nuevas cosas y especialmente trabajando mucho con computadoras, ¿no? Como eso es lo que le pide su trabajo. Entonces creo que eso le ha hecho que no pierda tanto el hilo. De otro lado, el trabajo de mi mamá no está tan enfocado en esos aspectos. Bueno, ahora cada vez más. Y creo que ahí hubo una desconexión donde ya se le perdió pues la capacidad de aprender estos temas. Y lo que siento también que me pasa a mí, de otro lado, es que sí creo que vivimos en un mundo que está avanzando tan rápido en términos de tecnología de cara al consumidor, que si te perdiste una cosa, no vas a saber usar bien o te va a costar aprender a usar otro montón de cosas.
qué sé yo, si no entendiste bien el concepto de la pantalla táctil y del smartphone, ya comenzaste con un problema. Si no entiendes el concepto de lo que es una aplicación, vas a tener un problema grave. Entonces creo que también es eso, como el ritmo en el que salen estas nuevas tecnologías en los últimos 20, 25 años es brutal. Y piensen solo en el mundo que vivieron sus padres, ni siquiera cuando eran muy pequeños, sino sus padres cuando tenían 25 años. Las tecnologías avanzaban pues a un paso que iba permitiendo al consumidor ir con ellas. Y de pronto microchip, internet y las cosas no se reconocen de un año al otro. Creo que si bien es cierto, ahorita estamos viendo como una generación que tal vez ya está como con problemas para entenderlo, pero también me hace preguntarme cómo será que vamos a reaccionar nosotros, una generación que sí vivió este cambio de época y que sí se ha mantenido en lo mejor que podemos con las nuevas tecnologías. ¿Será que nos va a pasar también a nosotros en esa intensidad, esa desconexión con la tecnología? ¿O será que vamos a estar mejor preparados? Te digo cuál es mi premonición. Yo creo que estamos viviendo ahorita, o mejor dicho, ya lo vivimos, una transición hacia lo digital, hacia lo electrónico muy importante por parte de toda la humanidad. Entonces lo que yo pienso que va a pasar es que de aquí en adelante, los que sabemos de electricidad, me incluyo, de tecnología, de software, de hardware, vamos a tener una vigencia un poco más duradera. Creo que vamos a tener unos, no sé, me voy a lanzar un número así súper loco, unos 200 años de que nuestro conocimiento va a ser útil, así como lo fueron, no sé, los petroleros hasta la fecha, desde cierto punto, pero yo creo que ese proceso ya se vivió y cada vez se va a ir como intensificando. Y la diferencia es que ya nosotros tenemos la base de esa tecnología, ¿me explico? Bueno, estoy diciendo esto y de repente en un mes consiguen, no sé, la molécula, el átomo que da la energía perpetua, no sé, me estoy inventando, Sí. y se va todo al carajo y cambia todo. Lo que yo creo es que la energía como renovable, lo eco-friendly, todo lo eléctrico, dejar de usar motores de carburación, ese tipo de cosas es el presente y es el futuro. Me parece que van por ahí los tiros. No estoy con una, ¿sabes? No tengo la verdad, ¿no? Pero creo que puede ser por ahí. A ver, yo difiero un poquito contigo, Pedro, en el sentido que si bien nosotros venimos de ser, digamos, nativos digitales, porque crecimos con este tipo de tecnología, yo creo que, como les estaba comentando, si no continúas ejercitando esa necesidad por aprender cosas nuevas, eventualmente yo creo que nos va a pasar a nosotros, porque fíjate que dentro de las razones, de ahora en adelante voy a citar un estudio que me pareció el más completo del doctor Brad Knowles y la profesora Vicky Hanson de la Universidad de Lancaster en Londres. El estudio comprende, yo creo que el grupo de control más grande que vi dentro de los estudios que leí investigando sobre el tema, y justamente señalaba que una de las razones más fuertes por las cuales la gente no aprende sobre nuevas tecnologías es porque nadie les enseña. Y va a llegar un momento donde como las interfaces, por más que se hace un esfuerzo descomunal en que la interfaz sea muy intuitiva, ya va a llegar un punto donde esa interfaz que está pensado en un tipo de usuario ya nos pase a nosotros por delante cuando nosotros envejezcamos. Mira, una de las personas que a mí me sorprende más en cuanto a ese tema del envejecimiento y el tema de perder capacidades, y mejor dicho, de no perder capacidades cognitivas, es un famoso, muy famoso de Hollywood, Sting. Sting tiene, no estoy seguro, pero tiene más de 60 años y es una persona que conserva la capacidad de aprender nuevos instrumentos, aún con su edad. El tipo es un genio musical y aún así no tocas todos los instrumentos, ¿no? Es normal. No tienes que tocarlos todos. Pero este Tiene pana sigue 68, y por sigue y cierto. sigue aprendiendo y sigue haciéndolo de una manera, dicen que como si fuera una persona muy joven. Incluso lo catalogan como un superhumano a Sting por esa capacidad cognitiva tan fresca que tiene. Y no es que ha sido una persona completamente sana, que no se toma un vino, que no se fuma un tabaco, ¿sabes? El tipo de hecho
tiene documentales sobre el uso de los alucinógenos, del LSD, del peyote, de un montón de drogas de ese estilo, y es una persona con unas capacidades cerebrales impresionantes. De repente Sí, no es un genio matemático, pero ole, que tocar un instrumento es súper complejo. Y aprender a tocar un clarinete o algo así, un instrumento complejo, ya en una edad avanzada es, puf, una proeza. Yo que tengo veintitantos y no puedo aprender nada. supongo que va muy ligado de la capacidad de sentir curiosidad de la persona y del impulso de hacer algo nuevo también, que bueno, si estás envejeciendo, si estás llegando a un punto en tu vida en el que ciertas cosas ya han sido así por mucho tiempo, ¿para qué te vas a incomodar? No digo que esa sea mi perspectiva, estoy como solo diciendo que tal vez eso le pasa a mucha gente, ¿no? Y que tal vez no entiende de que en el mundo como se lo conoce ahora no puedes descansar, o sea, tu cerebro no puede parar de aprender. Ahora también, ahora que mencionas a Sting, no sé si tú sabes sobre esto, pero creo que él medita mucho, ¿no? Él practica meditación. Sí. Así es. Yo creo que esa es la clave para absolutamente todo en la vida. Si te pones a ver a como muchos de estos así superhumanos y vainas así, vas a encontrar que un montón de gente suele hacer algún tipo de meditación. Y eso tiene sentido porque necesitas ese espacio también para regenerar tu cerebro, sí, para darle chance a crecer también, ¿no? Bueno, eso está muy ligado con la neuroplasticidad. De hecho, una de las cosas que mantiene esa plasticidad en el cerebro, esa capacidad de aprender, es la meditación. Pero Mm, bueno, deberíamos hacer un episodio sobre meditación específicamente, a pesar de que yo no la practico y debería, porque me lo han recomendado muchísimo y estoy seguro que tiene demasiados beneficios como para contarlo. Pero otra de mm, las cosas, sobre todo retomando el tema de la pérdida de capacidades, que de verdad es más cercano a lo que hago, es el impacto que tiene la pérdida de visión en el aprendizaje. La mm, pérdida de visión afecta la forma como nosotros aprendemos. O sea, si algo te duele, te molesta o te incomoda, como tú bien decías, ¿cuál es la respuesta del cerebro? La respuesta del cerebro es no lo hagas y punto. Y eso ujú, pasa cuando no se puede leer bien. Yo que vengo del mundo de la óptica lo vi muchísimas veces, que entraba un paciente que no quería ponerse las gafas de lectura, que son de hecho la mayoría, y ya sea porque los hacía sentir viejos o porque no habían usado gafas antes o por las razones que fueran. Y claro, ellos decían, es que bueno, yo no leo, yo no uso el teléfono celular, es que yo no uso la computadora. Y era mentira. Lo que pasa es que justamente como les costaba leer, no usaban esa clase de dispositivos. Pero cuando mm. ya se acostumbraban al cambio, solía ser de verdad que una transformación muy radical. Y yo veía como muchos se daban cuenta de que no era que no les gustaban estas actividades, sino que como no podían hacerlas porque no podían ver bien, se decían a sí mismos eso, yo no me gusta esto, no lo necesito, esto inherentemente me hace daño, porque yo antes podía ver y resulta que ahorita no puedo. Y resulta que en el momento que se pusieron la gafa, empezaron a tener muchísimo más contacto con las tablets, muchísimo más contacto con los teléfonos celulares, con la computadora y eso les cambió la vida. Lo otro Mm, que también les quería decir era que la curva de aprendizaje de las nuevas tecnologías, y a mí me ha pasado también personalmente, puede llegar a ser muy dura. sí, O sea, tú totalmente. dejas de usar la computadora durante años, como me pasó a mí, que yo pasé muchos años sin computadora debido a la migración y temas económicos y demás, y solo utilizando el teléfono para todo, y la gente se impresionaba porque hasta hojas de Excel podía hacer por el teléfono. Y a pesar de que, como les decía, hay grandes esfuerzos para que las interfaces sean cada vez más intuitivas y más accesibles, si tú realmente no estás constantemente aprendiéndote los comandos que te ayudan a facilitarte la vida, eso también te va a causar cierta aversión a la tecnología. De Por hecho, a supuesto. mí, yo me recuerdo cuando yo era niño que yo aprendí el comando de Alt más tabulador para poder cambiar de pestañas y me recuerdo que esa vaina me cambió la vida. Y fue una experiencia distinta la que yo llegué a tener en la computadora aprendiéndome los comandos y estando también más inmerso en cómo utilizarla bien que la que tuvieron mis papás, por ejemplo, que no lo usaban también porque tenían miedo a romperla. Y eso es un miedo también súper Ujú. común. Creo que yo también me identifico mucho con eso. Si bien es cierto ahora que ya estoy como trabajando más en el tema de medios digitales, ya se me ha perdido un poco esa sensación, pero cuando me mudé aquí y tuve mis primeras clases de la maestría, yo decía, esta gente, ¿dónde aprendió a hacer así? O sea, aquí todo el mundo
digamos, de un rango de edad entre 16 y 30 años, todo el mundo sabe usar todos los productos de Adobe, así no sean cineastas, saben editar, así no sean ilustradores, saben usar Illustrator. Todos por lo menos tienen un conocimiento de programación básico, otros se saben 2 idiomas como de programación mínimo. Y claro, yo llegué y me sentí como que mierda, yo lo que aprendí es a sobrevivir la corrupción, pero no aprendí ninguna de estas otras cosas. Uno en ese momento está esquivando balas. Exacto. Entonces, pero creo que también sí puede tener un fondo como más fuerte y de la desigualdad de la educación en general y de la desigualdad y del poco acceso que tenemos también digamos, en Latinoamérica a estas nuevas tecnologías con respecto al resto del mundo, ¿no? O por lo menos a los países, entre comillas, desarrollados. Porque, claro, aquí es como no cuesta tanto. Yo fui a visitar a la familia a los suegros de mi hermano, fuimos a pasar el Día del Padre ahí. Y claro, pues los señores tienen la edad de mis papás, pero tienen un asistente digital, tienen una tablet, otra tablet para esto, una pendejada para poner las luces que te las programa en la habitación, pero todo eso lo saben usar porque la pueden comprar también. Y está ahí presente todo el tiempo. Y los canales digitales de los bancos es lo único que se usa, entonces creo que también sería interesante hacernos la pregunta, ¿será que esto es un problema de los viejos nuestros por latinos o será que afecta a todo el mundo? Fíjate que el estudio que te comenté es de Inglaterra y todas las cosas que nosotros estamos señalando pareciera que estuvieses describiendo a un papá latino y no es así, es una cuestión generalizada en Europa también y en Asia también hay muchos estudios que hablan de lo mismo. Yo pienso también que depende mucho de la calidad de la vejez que tengas, ¿no? También. No es solo eso, sino un tema de calidad de vida. Es muy diferente una persona, por ejemplo, pasaba mucho antes que tenía una alimentación muy frutal, como un estilo de vida mucho más tranquilo, de campo, a una persona con el ritmo de la ciudad que come en McDonald's todos los días, ¿no? Es como, ¿sabes? Vas a tener un mejor, o mejor dicho, como tu deterioro cognitivo va a ser menos agresivo dependiendo de tu vida, de tu calidad de vida. Mira, me hicieron acuerdo justo ahorita algo que leí ayer. Aquí en Toronto se están reabriendo ciertos bares, restaurantes, todo eso. Pero la idea es que solo pueden abrir sus espacios al aire libre. Y uno de estos patios, que les llaman acá, decidió que para minimizar el contacto entre los clientes y los meseros, lo que iban a hacer es que tú tienes que sentarte a la mesa, pero ordenas en línea y te traen la comida y ya. O sea, el menú está en línea y tú pagas en línea y todo lo demás. Y hubo una queja de una mujer de más de 50 años que les había dejado un review en Yelp diciendo, puta, nadie me ayudó. O sea, ¿cómo puede ser que tengan este menú en línea? ¿Cómo puede ser que tengan todo en línea? Y yo no pude como comer, no pude hacer nada. Entonces, la respuesta, como ahora está de moda esto de las Karens, entonces la respuesta del dueño del restaurante fue como que lo que se tomó la opinión pública como el que estaba bien. Entonces le responde el dueño diciéndole como es que tienes que entender que en este tiempo de la pandemia no importa que tú no te quieras poner a aprender a usar estas nuevas tecnologías y que tienes que como que acoplarte porque ese es el mundo en el que vivimos ahora y no puedo creer que tú pienses que sea más importante poner en riesgo a mis empleados que tú aprendas a usar una aplicación. Y claro, todo el mundo se puso detrás del dueño del lugar diciendo como que él tiene la razón, pero sí me dejó pensando a mí como también en una cosa, o sea, sí, ok, el mundo digital y todo eso, pero ¿estamos dispuestos a enseñarles a los viejos a usar estas cosas? Yo veo que en muchísimas instancias no estamos. Y creo que eso es injusto también. Creo que la manera en la que yo hubiese reaccionado a esas situaciones, qué sé yo, sí, es que supongo que puedo ver los dos lados también, es medio raro arriesgar la salud de alguien también, pero solo me hizo pensar en que cuál era la respuesta correcta a esa situación, que hubiera sido no sé si una pelea digital ayudó en nada para ninguno de los dos lados, pero creo que deja en evidencia que hay un problema. El obvio problema de higiene y de salud pública que se da por la pandemia, pero también hay este problema. Pues si los
productos digitales nos van a ayudar a vivir en el mundo post-COVID, entonces va a haber una generación entera que va a vivir en un mundo, pues, que ya no va a ser entendible. Pero fíjate que me parece que esto es un poco de ignorancia histórica de la gente, porque siempre que tú introduzcas nuevas tecnologías, tienes que enseñarle a la gente cómo usarlas. ¿No se Así recuerdan es. esta famosa historia de marketing que, bueno, por lo menos siempre las clases de marketing la dan sobre cuando aparecieron por primera vez los carritos de supermercado? No lo he escuchado. Bueno, los carritos de supermercado, cuando fueron por primera vez introducidos en el mercado, específicamente en los supermercados, la gente no los usaba porque era algo nuevo, no sabían cómo usarlos, nunca lo habían visto, era una cuestión muy extraña y justamente estaban ahí agarrando polvo. Tuvieron que contratar modelos para que recorrieran los supermercados utilizando el carrito, una cuestión que hoy en día lo vemos como demasiado simple y demasiado obvia, para que la gente entendiera cómo usarlos. Siempre que tú introduces una nueva forma de hacer las cosas, tienes que darle alguna facilidad de aprendizaje para que la gente se adapte a ella, por más que sea incluso para tus Ujú, propios estándares tonto, obvio o algo que la gente debería sacar por lógica propia o por sentido común. Y sobre todo en el ujú. caso de las personas de tercera edad, esto es más que prevalente por las razones que ya estamos diciendo. Eso de hecho me recuerda también a la controversia, no sé si la vieron, de Learn to Code. No sé si se No. recuerdan de esa controversia que sucedió el año pasado. Eso fue como en febrero del año pasado. Learn to Code fue por un artículo del New York Times que hablaba de la pérdida de empleos en las minas y en los conductores de autobuses de los Estados Unidos. Y lo que proponía este periodista del New York Times era que esa gente aprendiera a usar código, a escribir código, para que gracias a eso, como ese iba a ser como las nuevas canteras, a diferencia de la minería, que la minería ya es una cuestión que se está extinguiendo, esto le iba a dar a esa gente una nueva vía profesional para que ellos pudiesen salvaguardar su economía y, por supuesto, la calidad de vida de sus familias. Y la Mm, respuesta, el backlash, la respuesta de la gente, sobre todo de lo que llaman el blue collar guy, el ciudadano de a pie obrero en los Estados Unidos fue, o sea, brutal. De verdad que la gente los destrozó y de hecho cuando los periodistas que apoyaban este artículo fueron despedidos eventualmente por diversas razones, los trolls de ultraderecha utilizaron ese hashtag de Learn to Code. Es como, ahora que perdiste tu trabajo, bueno, aprende a usar código para que tú salves tus alternativas profesionales. Entonces, ya. si bien obviamente no estoy de acuerdo nunca con esta clase de trolls, hay también una insensibilización con respecto a la forma como la gente tiene que aprender estos nuevos cambios en el mundo que se están dando cada vez de forma más súbita. Es muy cierto. A mí no me queda más que agregar que el tema de por qué los ancianos no pueden como adaptarse a la tecnología tan fácilmente es un punto a ver con un poco de empatía. Yo creo que nos ha pasado a más de uno que estamos en una situación donde nos encontramos con una persona que no puede. Entonces yo lo que creo que hay que hacer es ser empáticos y entender que no todos tenemos las mismas posibilidades, no todos tenemos el mismo background, no todos tenemos la misma educación, entonces simplemente tomártela suave y entender que te puede pasar y procurar no ser uno de ellos en ese aspecto cuando ya seamos mayores, que nos falta mucho, intentar montarse en esa ola tecnológica, no siempre estar estudiando, siempre estar rebuscándose para, bueno, para poder intentar como seguir encajando en el mercado, ¿no? En el mercado en que el que te interese estar, sea cual sea. Y bueno, esa sería como mi opinión. No sé, ¿ustedes quieren agregar algo más? Creo que solo agregar un poco más a lo que ya estabas diciendo, y es lo que pienso yo cuando estoy a punto de perder la paciencia con mi mamá cuando me llama a preguntarme que le ha salido un icono en la pantalla de la computadora y que no sabe qué es, y estoy a punto de perder la paciencia, pero luego me acuerdo que en un momento de mi vida yo no sabía comer, no sabía caminar, me cagaba en un pañal y todo eso me lo enseñó ella. Hacer esas cosas, a sobrellevar esos obstáculos, me enseñó ella. Entonces,
creo que también, sí, va de lo que tú dices, ¿no? Tengo un poco de empatía también con ellos, porque en algún momento tú tampoco entendiste el mundo que te rodeaba y nada. Y si trabajas en el sector de tecnología, creo que la misión también es, bueno, ¿cómo vuelvo esto accesible? ¿Cómo vuelvo lo que sea que yo voy a producir accesible para todo el mundo? Exactamente, de hecho, bueno, mi conclusión va por los mismos lados. O sea, yo sé que es muy difícil y yo sé que es sobre todo muy frustrante tener que enseñarle a alguien que no sabe nada de tecnología, pero enseñarle siquiera a usar el internet o simplemente la computadora le puede salvar la vida a esa persona. ¿Por qué digo esto? Porque enseñarle a la gente de tercera edad nuevas tecnologías ayuda a combatir uno de los aspectos más letales de la vejez, que es, bueno, yo creo que es obvio, pero es la soledad. La soledad mata, y creo que no es secreto para nadie. La soledad aumenta los riesgos de salud física y mental en un 59%. Es más, para ser más específicos, los ancianos que viven solos aumentan su riesgo de sufrir demencia en un 64% y en Wow. un 44% el riesgo de sufrir depresión. Así que la próxima vez que intentes enseñarle a tu papá o a tu abuelo, recuerda que muchas de sus resistencias vienen no solo de la desinformación, sino también de un lugar de vulnerabilidad. A las personas de tercera edad muchas veces les cuesta pedir ayuda porque sienten que pierden su autonomía o su autoridad. Pero la libertad y la felicidad que pueden obtener con algo tan simple como es poder usar Skype o Zoom. Y digo estas plataformas en específico porque creo que nosotros como latinos, los tres somos latinos y de paso migrantes, es fundamental para nosotros el poder enseñarle a nuestros viejos el usar estas herramientas de comunicación, porque al final del día eso es lo que los hará más felices a ellos y a nosotros y nos hará sentir más cerca de la gente que nos necesita, sobre todo en este momento. Porque no solo por el COVID, sino también por la situación económica que se da sobrevenir sobre nosotros y bueno, por nuestra condición migratoria. Y ese fue el show de hoy. Y si les gustó el episodio, no olviden suscribirse en donde sea que nos estén escuchando. Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts o YouTube. Y si quieren disfrutar de contenido extra, síganos en nuestras redes sociales en @opinólogospodcast. Y recuerden que esto solo fue una opinión.